Pues muchas gracias por recibirme aquí en el CISAB. Gracias, Beto, por haberme invitado. Es la primera vez que me invitan, ¿eh? Y la primera que vengo por eso. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Y luego gracias pues a Diego Rosales también y a mi editor, Juan Manuel Escamilla, que ya llegaste, porque, bueno, pues todos fueron mis alumnos. Beto no, fuimos colegas, Como ¿verdad? si fueran. Nos conocimos en España y ahí fuimos colegas, pero les agradezco mucho. Ese currículum vitae ya está desfasadísimo. Lo siento. Soy tanto. profesora en la UNAM en posgrados y en la Panamericana. Eso es lo que hago. Pero bueno, no importa. Gracias. Respecto al libro, ¿qué les puedo decir? Es una navegación filosófica. De Sor Juana yo creo que es el autor que más se ha escrito en México. Es de depresión. Cuando empiezas a hacer un artículo sobre ella, una investigación, te mueres, porque todo lo que te sale es una cantidad que dices, ¿a qué horas voy a leer todo? Luego ya vas aprendiendo sobre su pensamiento y vas viendo que hay cosas que no valen tanto la pena, hay cosas de moda, les encanta poner el rollo del género y si pueden poner que era lesbiana mejor. Todo eso es marketing y es terrible porque mata la tarea de esta mujer que era científica, era una astrónoma, sabía de matemáticas, de literatura, de historia, de una cantidad de cosas, y entre ellas era filósofa. Y lo que yo hago en este libro es esa hipótesis, que Sor Juana fue también filósofa, que el corazón de su filosofía es el poema Primero Sueño, y que el Primero Sueño tiene, para entenderlo bien, tienes que entender mucho de la literatura de la época, que es el barroco, tienes que saber mucho de astronomía, porque también tiene al mismo los mismos versos, que son 940 y pico, que tiene el poema, dura el eclipse que hubo en ese año. Y es la descripción del conticinio de todo el eclipse hasta que culmina. Y cuando se acaba el eclipse es el verso último que dice, el mundo iluminado y yo despierto. Entonces también es el tema de la astronomía en Sor Juana, es un genio. Yo espero transmitirles que se entusiasmen por estudiarla. Entonces, bueno, pues ese es el libro. Tengo la suerte de que Juan Manuel Escamilla me acogió en A los Vientos, es la editorial, es A los Vientos, con el sello de la Universidad Panamericana y de la Universidad Michoacana, la Nicolaita. Entonces esa es otra cosa que yo les podría decir. Y la última está escrito en inglés. Ahorita me decían a Ceci, ¿y no piensas ponerlo en español? Pues por ahora, con tiempos de Trump y todo lo que nos acontece, creo que nuestra mejor batalla es presentar al público con una lengua común, que pues nos guste o no. En la Edad Media la lengua era el latín, la lengua del imperio, y ahora es la lengua en inglés. Presentarles este trabajo y pues espero y Ana Ceci cuente algo más. Yo con esto termino. Mañana es la presentación fuerte, ojalá y puedan estar porque vamos a tener ahí pues discusiones sobre las vertientes filosóficas que tiene Sor Juana. Muchas gracias. Gracias. Sí, me tomaron un poco por sorpresa, pero no, para no adelantar lo que voy a decir el día de mañana, les quiero contar una anécdota, que es que hace varios años entró Sor Juana a mi vida y un muy amigo mío de la universidad y yo decidimos que teníamos que abordarla desde el lado filosófico, porque pues no lo habíamos visto antes y decidimos que sería una muy buena presentación para una conferencia que iba a haber pronto. Nuestro análisis comparado a lo que hace Virginia es realmente triste. Si algo me di cuenta es que para poder abordar a Sor Juana se necesitan muchísimos años de investigación, un background que yo no tenía, y es alguien que si la quisiéramos abordar así nada más de rápido no se iba a poder. Otra cosa que fue muy importante darnos cuenta es que nos imaginamos que su filosofía estaría en su prosa, y entonces analizamos la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. No creo que lo hayamos hecho mal, nosotros hacemos filosofía de la educación, entonces quisimos abordar el punto de la educación, pero al leer el libro de Virginia y ver cómo ella lo que retoma es, además de su prosa,
su poesía y cómo esta mujer tenía la capacidad de plasmar su pensamiento filosófico dentro de sus poemas. Conocer eso me abrió el panorama de quién realmente era esta mujer y también de quién es Virginia. Y bueno, un poquito me di cuenta que me hacía mucha falta estudiar más para entonces yo poder hacer mi propio estudio filosófico. Pero por eso le agradezco enormemente lo que hizo, porque sin abrirnos la puerta a ella, hay muchísimos conceptos que los filósofos aún no podríamos haber llegado a reconocer. Muchas gracias, Ana Cecilia. Pues sin más, si les parece, con esta breve presentación del libro, les agradecemos a las dos y damos inicio al seminario, si te parece bien, Virginia. Claro que sí. Que les repito, tiene como título La educación como atención y llamada. Bienvenidos. Gracias, Beto. Bueno, pues según entiendo, ustedes tienen el texto, que me lo sacó a fuerzas Beto. A mí no me gusta mandar un borrador y entregárselo a la gente, porque yo primero tengo que escuchar los comentarios de Ana Cecilia, que es experta en temas de educación. Ella hizo el doctorado en la Universidad de Columbia, y incluso la última parte que hablo de Van Illich no me la entregué escrita, esas no se las di, porque dije, pues tampoco voy a poner hipótesis que no las tengo claras, y a decir barbaridades así muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leerlo, voy a ver si da el tiempo, yo calculo que es 1 hora, si me paso, pues algunas partes, si yo veo que el tiempo se nos va, estás bien, no te tú me avisas cuando falten 15 minutos. Tenemos toda la tarde. Bueno, pero no los quiero aburrir, pero vamos a ver. Es el tema de la educación como atención y llamada. En esta investigación me propongo comentar el nexo entre educación y los conceptos de atención y llamada. Hoy la educación se entiende como tarea autoformadora del educando, el cual, orientado por los padres, maestros y guías, potencia sus capacidades y las dirige hacia las metas que considera mejores. En esta tarea autoconstructiva, asimiladora y proyectiva del educando, se forja una vida con convicciones y calidad. En el proceso de libre humanización intervienen cuestiones interiores, exteriores e incluso del ámbito denominado trascendente o de sentido último del ser humano. Bueno, hasta aquí parto de una idea de educación que es la educación como una autoconstrucción, porque antes ustedes se acuerdan que la educación era pues un dominio despótico, primero, ¿no? Tú le imponías y decías porque lo digo yo. Luego los tiempos han ido cambiando y era un dominio, lo llamaba Tomás de Aquino, político. Bueno, yo te gobierno, pero te doy razones. Y actualmente estamos en una idea mucho más constructivista de la educación. La educación es una tarea autoformadora. Es cada uno que tiene que tener su propia convicción. En este proceso libre, lo que pretendo comentar en este texto es la dialéctica que se opera en ciertas actividades mentales. Fíjense lo que me interesa del texto, de la educación, como ustedes saben, tú la puedes abordar desde muchas perspectivas. A mí la primera que me interesa es ver qué pasa en la mente, en el fenómeno educativo. Vamos a ver por qué. Entonces, ciertas actividades mentales al interior del sujeto, no expresadas, aunque proyectadas como conducta en las relaciones sociales que en cuanto educando uno establece a lo largo de su vida. Porque claro, algo pasa interior en la mente, pero eso después va a incidir en tus actitudes, actividades, actos, definiciones, deseos, etc. Sobra decir que todo ser humano es educando en diversas etapas de su vida. Los seres humanos asimilan nuevos conocimientos y estos son prueba de la profunda actividad intelectual que se opera al interior del sujeto. Tales actividades internas de la mente son relevantes en la educación. Ciertamente hay etapas de la vida de mayor actividad interior y otras en que decrece la intensidad de algunos procesos. Con la edad se opera una inversión de las prioridades activas de la mente que cuando enfrenta discapacidad en algunas áreas es aún capaz de elaborar síntesis mentales sofisticadas en su interior, lo que prueba que la actividad mental tiene una fuerza que no solo se obtiene por factores orgánicos. Fíjense que yo tengo 65 años, a partir de los 60 ya eres discapacitada. O sea, el día que me enteré casi me da un infarto. Soy discapacitada ya.
Sí, porque pues necesitas anteojos para leer o porque quién sabe que ya te puedes acercar más cerca en el estacionamiento, o, ciertos privilegios por la edad. Y esto me ha ayudado mucho en el tema de la atención que vamos a hablar hoy en ocasión de la educación, porque es verdad que con la vejez te vas haciendo discapacitado, pues ves un poco menos, eres menos elástica o lo que sea. Y sin embargo, si ustedes se fijan en la vejez, lo que crece es la memoria larga. Nuestras abuelas, yo tengo todavía mi madre, gracias a Dios, se acuerda de todo lo de hace 1000 años, ¿no? Tiene 92 años mi mamá. Y se les olvida lo corto, nunca saben dónde están las llaves, ahorita llegué tarde porque las perdí. Pero se acuerdan de cosas muy largas y eso podrían pensar que es una discapacidad de la memoria y no, porque lo que es muy interesante es ver que los viejos son capaces de hacer actividades muy sofisticadas de cuestiones que en realidad ya deberían de estar, de hecho los jóvenes no están en la memoria. Entonces esto van a ver lo que va a demostrar para efectos de la educación. Entonces seguimos. En este escrito no me interesa enfocarme en la evolución, o sea, en este ejemplo que les acabo de decir, ni en la cronología de los aspectos educativos de la persona, sino en 2 puntos que me parecen soslayados en la educación actual. Uno, el de la atención, actividad mental que se involucra en todo proyecto autoformativo del sujeto, y otro, la idea de llamada, sentido último al que responden las convicciones y actos del sujeto una vez que ha puesto atención en algo. Quiero argumentar aquí que la comprensión del enfoque de la cuestión atencional, el corrector me lo ponía todo el tiempo que no es una palabra adecuada, pero yo no supe cómo llamarlo y pues por eso lo puse entre comillas. La cuestión de la atención podría propiciar, en mi opinión, un giro educativo, debido a que los últimos avances de las neurociencias y de la filosofía analítica prueban que no hay conciencia de la persona, conciencia sin atención. Y si la educación, sabemos que es una toma de conciencia, es indispensable este rastreo. Estas ciencias y las contribuciones de la filosofía analítica abren hoy la puerta para una posible redirección de la educación. Es por eso interesante repasar sus contribuciones. Por otra parte, si la atención, este fenómeno interior mental, si la atención es relevante como pretendo mostrarlo aquí, sucede que la educación entendida como vocación o llamada no va a tener el mismo sentido que se le ha dado tradicionalmente. Así que también analizar el significado de la educación como llamada en este escrito. Dividiré mi investigación en 3 apartados. En el primero abordo qué entiende hoy la filosofía analítica por atención, porque pues si no, no van a entender a qué me refiero de la mente, ¿no? En el segundo abordo qué se entiende filosóficamente por llamada, y si caben elementos trascendentes o de sentido en este concepto. Y en el tercero enlazo esos 2 conceptos, el de atención y el de llamada, esbozando algunas conclusiones que me sugieren la posibilidad de un giro educativo, que planteemos la educación desde otra perspectiva. Pero eso los que lo tienen que plantear son ustedes, pues son los especialistas en la educación. Yo no, yo solo les esbozo esto y ya verán ustedes qué propuestas tienen. Lo que voy a argumentar aquí es que la educación actual tiene que enfocarse de manera distinta, redirigirse. De ahí la sugerencia a un giro educativo, centrándose especialmente en la estructura de la actividad atencional de la mente, más que en los contenidos que la mente recibe de fuera. El punto invierte también el significado de la llamada que implicamos en la educación. Bueno, entonces vamos a la primera parte. La primera parte es educación y atención en la filosofía analítica actual. En este apartado les voy a platicar los nuevos estudios de los unos millennials inauditos de tu edad, ¿no? De los que están aquí, y de Juan Manuel y Diego, que están en estas loqueras. Van a ver, para mí fueron loqueras, pero qué suerte haberlos conocido, porque ellos han atado la filosofía muchísimo a la ciencia, ¿no? Entonces han hecho unos hallazgos muy interesantes. Un tema en la mesa de las actuales indagaciones de la filosofía analítica es la cuestión de la atención. Por atención, ellos entienden un estado de alerta interior,
De hecho, la definen, la nombran en inglés, le llaman awareness, cuando you are aware of something, ¿no? Que estás muy como alerta, decimos, ¿no? Algo que ocurre en la mente cuando padece o conoce acciones, experiencias, emociones, deseos. Los filósofos analíticos se preguntan si es posible dar cuenta de cómo la atención se integra a estudios científicos con su rol protagonista de moldear la agencia y la experiencia, es decir, que la atención hace que tú causes o decidas o produzcas ciertas cuestiones, ¿no? Para ellos la atención no es algo separado de la organización mental, constituye los elementos de la estructura de la mente. La atención es algo transversal a la mente, ella cruza lo cognitivo, activo, perceptual, prudencial y pasivo. Más que ser algo en sí misma o un elemento de la cognición, la atención la enfocan en cómo están relacionadas las partes de la mente. O sea, lo que están diciendo estos tipos es, son tipos que están publicando en Oxford sus libros, van a ver ahí mis citas, en el 2018, o sea, este año calientito sacaron esos libros. Y los más viejos son del 2017, o sea, es lo de hoy, lo que les platico, a ver qué opinan. Fenómenos que parecen perceptivos, dicen ellos, como concentrarse en el dolor de un pellejito al borde de la uña del dedo, y después con tu mente cambiar de foco por otro dolor o placer en el cuerpo para atenuar el primer dolor, son prueba de la capacidad del sujeto para dirigir y redirigir la atención. Entonces ellos ven estos fenómenos y dicen, pues tenemos algo que es mental, que te permite ir cambiando incluso las cuestiones sensoriales sin necesidad de tocarlas. Este es el punto que ellos van descubriendo. Pero hay además experiencias cognitivas que prueban que la atención no es tan perceptiva, o sea, tan física como parece. Por ejemplo, las técnicas orientales de relajación en que uno puede ir repasando mentalmente las partes del cuerpo, logrando relajarlo a través de la mera concentración. O cuando la mente es capaz de repasar sentimientos pasados. Estos procesos mentales prueban que somos capaces de involucrarnos en actividades atentivas sin necesariamente conectarnos con el interior. Eso en el yoga es genial. No sé si han tenido esa experiencia, pero cuando tomas una clase del yoga, a mí las primeras veces me daba hasta risa, porque ponte en posición, cierra tus ojos, ahora ves soltando tu cuerpo, pues para mí soltarlo era hacer así, no, con tu mente, ¿no? Y tú vas haciendo y en efecto hay un proceso de relajación, pero es estrictamente mental. Entonces estos chavos filósofos dicen, allá hay algo de la mente que no se explora, hay un fenómeno muy raro, ¿no? La filosofía analítica ha puesto énfasis en las aportaciones de la antigua filosofía budista, debido a que sus pensadores analizaron la atención interior y comprendieron la facilidad de la mente para elaborar procesos y actividades sin nexo alguno con la realidad circunstante, que es el fenómeno que les acabo de explicar. Autores como Bernard Guarneri en Attention, Not Self, son libros de Oxford, este tipo lo publicó en el 2017. Han llegado incluso a sostener que la atención del mental es la acción mental por excelencia. Ya saben que descubren algo los filósofos, ya deciden que lo dogmatizan y dicen que es lo más relevante al ser humano. Tú dices, espérate, o sea, estamos encontrando algo importante, pero no te excedas. Guarneri rechaza la postura clásica aristotélica de la filosofía de la acción, teoría continuada por autores como Davidson, que representan la ortodoxia de la filosofía occidental de la acción, esa que ustedes seguramente estudian aquí en el CISAB, con la propuesta de que las acciones son eventos causados por las intenciones de los agentes y que las intenciones que racionalizan la acción, ellas mismas están causadas por el estado motivacional de la gente. O sea, eso es lo que ustedes y yo, que estudiamos a los clásicos como Aristóteles, Tomás de Aquino, entendemos por una teoría filosófica de la acción. Quieres algo, lo piensas, deliberas sobre dos posibles opciones y finalmente optas por una y tomas esa decisión. Lo último es ese juicio práctico y entonces pues te mueves y optas por aquello, ¿no? Entre las dos opciones.
Pero en cambio estos autores proponen envolver a la filosofía budista de la mente, donde se entiende la atención como una actividad interior con formas determinadas como la memoria, la introspección, la imaginación y la empatía. Todo esto que acaba de poner esos términos, pues son términos interiores de la mente. Entonces dicen, volvamos esos procesos mentales. Ganeri encuentra que el yo, self, no tiene la prioridad que la modernidad occidental le ha dado. Así, porque ellos dicen que con Descartes y con todos estos autores de la modernidad, el yo se puso como lo primero, ¿no? Si en los griegos era la sustancia, para la modernidad es el tema del yo, y le han dado una preponderancia y dicen, no, hay algo muy común en la mente, previo al yo, mucho más importante. Es lo que están descubriendo con estos experimentos. El yo no tiene tanta prioridad como la modernidad occidental le dio. Analizando un pasaje de Digha Nikaya, relato del siglo X en la India, encuentran ellos que en Oriente ya tenían desde entonces conciencia de la atención interior con formas determinadas. El relato es sobre una persona que viaja, fíjense qué interesante, de su pueblo a otro pueblo y de regreso al suyo. Y que a su vuelta tiene una memoria episódica, memoria mental episódica, en forma de conocimiento. Dice pues como monje o que fue al pueblo, regresó, etc. Regresé del pueblo al otro y me quedé ahí, sentado, hablé y callé. Y continúa en el relato diciendo el que narra, y haciendo esto, él en absorta atención, dirige y regresa su pensamiento a sus cogniciones pasadas. Entonces, ¿qué es lo que están viendo estos tipos con los relatos budistas del siglo X? Que la mente es capaz de cambiar de regiones, que la mente es capaz de cambiar de temporalidad. Tú te puedes ir y recordar lo que te pasó de pequeño, pero luego puedes regresar a una experiencia que te sucedió en un viaje a Europa o en Xochimilco, pero tú estás en Querétaro. Todo esto son movimientos donde trasciendes las condiciones particulares del espacio y del tiempo, y todo esto lo estás haciendo con categorías mentales. Y podríamos contestarles, ay brujo, ya lo sabíamos, o sea, todos los días pienso así. Bueno, sí, pero no lo habíamos sistematizado filosóficamente. Dice, este es un punto clave, es lo que están descubriendo ellos. Para Ganeri, el texto prueba la capacidad que tiene la atención de pasar a diversas épocas, de alternar sus pensamientos y los pensamientos de uno mismo hacia los de los demás y viceversa. En la filosofía oriental, la atención es la organización activa de experiencia y acción en las arenas mentales. El budismo sostiene que no hay espacio para la realidad en este centro que observa, hace y ordena. Claro, aquí la teoría es poco ortodoxa, como pueden empezar a vislumbrar, porque a lo que estos tipos van es a decir que en realidad no hay realidad, que lo que hay es mente, y que la mente es la que en el fondo pone atención y va haciendo que tú vayas seleccionando unas cuestiones frente a otras, y que eso es lo que te produce actitudes, deseos, etcétera. Es obvio que esta doctrina es absolutamente opuesta a la clásica occidental que conocemos de la acción. Las enseñanzas de Buda buscan ayudar a liberar a cada persona como un todo, más que promover a la ayuda de cada individuo por separado, porque es otro punto que nos va a distinguir de Oriente a los occidentales. En la teoría de la acción de Aristóteles y Tomás de Aquino, que ustedes conocen, es el sujeto, el individuo, el que piensa, delibera y finalmente toma la decisión, y ese individuo es el responsable de su acto. Pero aquí, aquí que lo que están diciendo es que parece ser que no es tanto la liberación de una sola persona, sino un todo común, el cual compartimos y que es la estructura de la conciencia, que es atentiva. Lo interesante de los textos es que enfatizan la posibilidad de que la mente, junto con la atención y por ella, sea capaz de activar múltiples funciones mentales en un plano horizontal. ¿Por qué en un plano horizontal? Porque el plano de Occidente, si ustedes se fijan en el que he estado describiendo de Aristóteles y Tomás de Aquino, y hay otros, es un plano vertical. Yo, sujeto, pienso, delibero y al final tomo la decisión, bajas de arriba hacia abajo en mi mente, delibero y entonces opto por algo, ¿no?
Y en cambio en el de ellos es como común, como horizontal. Ahorita van a ver las consecuencias que va a tener eso. No voy a continuar exponiendo esta peculiar dirección en que algunos especialistas de la filosofía analítica se encuentran. Lo que es un hecho es que los avances de las neurociencias en el campo de la atención avanzaron en el siglo XX definiendo la atención, aquí viene la definición de atención de hoy, esta peculiar teoría epistemológica educativa distinta a la occidental, como un centro de la actividad selectiva que obtiene altos niveles de procesamiento cerebral en áreas como el córtex prefrontal, que después avanzaron ellos en sus estudios con el auge cibernético, pues homologaron la operación y funcionamiento del cerebro a las computadoras, explicando el punto de partida visual de la información y cómo ésta funcionaba pasando al interior de la elaboración de conceptos y operaciones de análisis y síntesis, para después, gracias a las mismas operaciones computacionales, entender mejor cómo funciona el cerebro mismo, proponiendo nuevas interpretaciones. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño excursus para explicarles por qué este párrafo es un poco oscuro, es muy técnico, ¿no? Bueno, estos tipos lo que dicen, fíjense qué raro, ¿por qué creamos los seres humanos las computadoras? Pues porque homologamos o hicimos análogo el funcionamiento del cerebro a las máquinas, ¿no? Cuando alguien te dice es que las máquinas nos van a dominar, bueno, sí, sí hay hombres que las construyan, si no, no, que la máquina solita no tiene vida, o sea, es el hombre el que la produce. Pero llega un momento en que la medida en que el ser humano, que es lo que les pasó a estos tipos, están haciendo las máquinas, claro, les ponen pues memoria, claro que tiene mejor memoria mi computadora que yo, ¿no? La voy guardando en archivos, pero son archivos similares a cómo funcionaba mi memoria, eso es lo que es muy interesante que fueron haciendo. Pero al final, en la medida en que fueron produciendo eso, resulta que conoces mejor la actividad cerebral. Y lo que está pasando hoy es que las máquinas te hacen que comprendas mejor tu actividad cerebral. Evidentemente no están diciendo ni ellos, y menos yo, que cuestiono algunas partes de su teoría, pero no están diciendo que la computadora sea mejor que el ser humano, porque insistimos, sin el hombre no puede existir. Pero sí están extendiendo de tal manera tan sofisticada, por ejemplo, la memoria, ¿no? El IFE, pues tiene toda la memoria de todo el registro de todos los mexicanos que somos nosotros, ¿no? Entonces, eso yo no lo podría tener en mi memoria particular. Entonces, en la medida en que va haciendo esto, la revolución cibernética, lo que va pasando es que nos vamos conociendo mejor en nuestra propia actividad cerebral. Y esto es lo que ha dado lugar a nuevas interpretaciones. Entonces, hasta aquí llevamos dos puntos claves, que textos budistas antiguos nos muestran una cuestión de la atención de la mente que antes Occidente no se había fijado. Y por otro lado, que la revolución cibernética está haciendo que conozcamos mejor nuestra actividad cerebral. Y eso va a tener efectos para la educación. Los analíticos pudieron estudiar más la mente gracias también a hallazgos de ciertas patologías, como el ADD, el famoso ADD que ahora todas las mamás con hijos chiquitos, y tú ahora que vas a tener, y Diego, es un horror, porque todos aparecen con ADD. A lo mejor los tuvimos de chicos, pero pues a jalones nos los han de haber quitado. Quién sabe cómo sucedió la cosa. Pero el hecho es que es el famoso Attentional Dysfunctional Disorder, que tú tienes un déficit de atención, ¿no? Entonces, el déficit de atención empezó a probar que si había esa patología, es que lo normal en la mente es que sea atentiva. Y ahí la filosofía se empezó a dar cuenta de la importancia de este tema. Descubriendo la relevancia atentiva en la mente. Experimentaron ellos con colores, con archivos de información guardados en las computadoras, permitieron replicar y avanzar y así conocer mejor la mente de los seres humanos. Algunos neurocientíficos desarrollaron múltiples programas que revisaban sistemas de atención cerebral sobre alertas, orientación, elevación, operatividad, interacciones por atención, atención visual, y con Hollywood tenemos una cantidad de películas que están como experimentando esto, ¿no? Si estás en un lado y en otro, y si ves diferente, y el que se tomó la pastilla y pudo ser mejor, y todo esto son las nuevas cosas de las neurociencias que están explorando con actividades
mentales y cerebrales orgánicas. Pero para algunos analíticos, y esto aquí ya es lo interesante para la educación, todo esto pues está muy bien, pero algunos analíticos vieron que algo quedaba fuera de la psicología, algo se estaba quedando fuera de la ciencia, de la neurociencia, y que también había algo que quedaba fuera de la psicología experimental, pues no lograban explicar las funciones de la atención de esos textos orientales del siglo X, que mencionaban que la clara conciencia de la atención interior es aperceptual. Es decir, los textos del budismo lo que decían no era solo la capacidad que tiene la mente de ir para allá y para acá y de un lugar a otro, de una parte de tu cuerpo y relactarle, es que la mente tiene un poder impactante y es lo que están descubriendo ellos, sino que otra cosa que descubrieron es que eso no se explica nada más desde el cerebro, desde lo neurológico y desde lo psicológico experimental. Y esa sí es una buena noticia, ahorita van a ver, porque los que conocen bien el pensamiento profundo occidental van a decir, ya lo sabíamos, si no, la mente no se explica por lo orgánico, pero sí sabemos que Occidente se había perdido creyendo que todo estaba en la psicología experimental. Entonces, este hallazgo de estos locos es una buena noticia, van a ver. Algo quedaba fuera, pero no lograban explicar lo que los textos budistas mencionaban. Surge entonces un programa en Nueva York que se llama Virtues of Attention, Virtudes de Atención, que lo hizo la Universidad de CUNY, es la Universidad Pública de Nueva York, y NYU, la Universidad de Nueva York, en el 2017. Convocando a filósofos analíticos, tanto como a filósofos analíticos interesados en el budismo. Pero, y aquí está lo interesante, ahora empezaron a invitar a filósofos que estuvieran ocupados en diversas tradiciones de pueblos originarios y de tradiciones antiguas. Por ejemplo, expertos en Aristóteles. No, bueno, la filosofía analítica, ¿qué le iba a interesar de Aristóteles? Estaban con puros experimentos de cerebro. Y de pronto dijeron, pues algo queda fuera, hay que preguntarle a gente que sepa de historia, de la filosofía, de culturas originarias, a ver qué saben sobre este tema de la atención. Entonces ellos invitan a expertos de Persia, de China, arabistas, de México, incluso, y la suerte que me invitaron a mí, para hablar de los aztecas. Yo cuando llegué y vi esos budistas con cola de caballo, millennials locos, dije, ¿qué hago aquí? Estoy demente. O sea, yo conozco el pensamiento azteca por Bernardino de Sahagún, un fraile franciscano del siglo XVI, casi me echo a correr, dije, pero no, me equivoqué de lugar. Yo la verdad fui porque se me hizo padre que alguien de allá te pidiera de una cultura nuestra. Y además me pagaban el viaje y dije, yo voy. Creí que era en Nueva York y resultó que era en Abu Dhabi. 14 de diciembre del 2017, yo que soy abuela de 13, me trepé un avión y fui a dar a Abu Dhabi. Y aparecieron estos locos budistas y dije, ahora sí, erré el camino. Y no saben lo fascinante de haberlos escuchado, que es lo que les vengo a transmitir, porque traen una propuesta de educación, de todo, que yo creo que aquí en el CISAR se puede hacer algo muy interesante. Por eso puse mucha bibliografía, porque conociendo el pensamiento clásico de Aristóteles, de Tomás de Aquino medieval, es que hay mucho que se puede decir en estas cosas, pero yo ya no puedo más con este tema, ahí se los paso y ustedes lo investigarán. Entonces, la idea de estos tipos es abrirse a reflexiones antiguas y repasar qué concepto de atención tenían esas culturas para entender si hay algunas contribuciones que puedan dar luces a la problemática de la atención en la filosofía que no acaban ellos de resolver. El punto que les pasa es que ya leyeron esos textos budistas que ven que la mente es capaz de transitar a diferentes regiones, tiempos y todo esto, eso forma la conciencia. La conciencia lo que hace es que puedas entonces educar de otra manera, pero quisieran saber un poco más entonces, como que se embelezaron con ese pensamiento budista originario y pensaron, oye, ¿no habrán otras culturas que hayan hecho algo similar? Entonces convocan éramos 24, 12 eran estos budistas analíticos, curiosos, y los otros 12
éramos, pues una que iba a hablar de Aristóteles, otra de San Agustín, yo de los Huehuetlatoli, imagínense, de la cultura náhuatl. Por ahí llegó un arabista, uno de Persia, China, y una gringa que me llamó la atención, que venía de los lagos del norte de Estados Unidos, y dijo: yo soy de un pueblo originario. Yo quedé impactada, porque bueno, para nosotros pueblo originario, piensas en Estados Unidos en un apache, no, hay una gringa completa, de ojo azul, güera, pero pues sí, es alguien que sigue en una cultura originaria y no se ha contagiado, y tenía algo que decir muy interesante, y explicó cuál era la tradición de esos pueblos, y así fuimos cada quien explicando, y luego nos pidieron un escrito que te lo puedo dar con mucho gusto si te interesa. Son los Huehuetlatoli de la cultura náhuatl, y en ellos, ¿en qué ponían la atención? Es precioso, es la cultura de la flor y canto de los antiguos mexicanos. Es una belleza, forjar un rostro y un corazón. Continúo. ¿Qué va a salir de este proyecto? Aún no puede decirse, porque como son muy así de vanguardia, muy alternativos, yo como buena aristotélica les decía: bueno, pero ¿qué pretenden de nosotros? ¿Con qué método lo vamos a abordar? No, who cares, no, suelta. Así, sí, suelta, investiga, todos en un drive y lo metemos, a ver qué sale. Yo ya conocí a Abu Dhabi y me regreso, ¿no? Por disciplina leí los libros y sí vi que era una cosa de enorme sabiduría, y que hay una oportunidad aquí para los temas de educación. Y es, como les digo, la filosofía es diálogo. ¿Por qué cerrarnos a nuevas cuestiones, no? Bueno, se me va el tiempo, entonces me voy a más rápido. ¿Cuál es el mérito de ese proyecto? Que es por lo que lo cuento aquí. El mérito es que estos tipos regresaron el tema de la atención a la filosofía, porque la filosofía se había relegado exclusivamente a las cuestiones cerebrales y psicológicas. La filosofía, por ejemplo, en la Universidad de Columbia, a la que yo voy mucho, donde estudió Ana Ceci, yo no voy a la Facultad de Filosofía porque hacen puros experimentos. Yo voy al Departamento de Filosofía y Educación porque es muy humanista, pero en la facultad todo es experimento. Entonces, el mérito de estos tipos es que sí han dicho: momento, no le toca la psicología experimental, la mente resulta que es algo más que nada más el cerebro y lo neurolingüista, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una buena noticia, porque están regresando por una experimentación, investigación muy curiosa, están regresando a través del budismo a decir algo que para nosotros, para la tradición clásica, era una obviedad, que el intelecto no tiene solo una explicación biológica y orgánica, ¿no? Se trata de una propiedad, dicen ellos, del sujeto, que indica, estoy en el párrafo del medio, perdón, es que me brinqué un poco, que indica que el ser humano es prioritariamente atentivo, de una actividad que es conjuntiva. Es ella la que permite que todo lo demás sea mental. Estos autores empiezan a buscar en textos filosóficos y dicen: caramba, ya lo habían dicho algunos. Todavía no llegan a Aristóteles ni a Agustín ya por las confesiones, por el texto de las confesiones, dijeron: caramba, aquí también este tipo está hablando de que el sujeto y el tal, pero todavía no llegan a Tomás de Aquino. Pero dicen: mira, William James ya había hablado de atención, y Thomas Reid también. Sebastián Valls, que es uno de los claves de este movimiento, define la atención, aquí van a entender qué es atención, cómo priorizar, actividad que regula estructuras prioritarias. La función de la atención, dice él, consiste en dar forma a la conciencia. Y por eso en este escrito referiré también a la conciencia, porque la atención está continuamente formando la conciencia hacia el centro, hacia adentro y hacia la periferia, hacia afuera. La atención, dicen, es un fenómeno de nivel subjetivo, una actividad con agencia, o sea, una actividad que causa, con intencionalidad, con capacidad de autocontrol orientadora, en un plano múltiple, factorial, de redes horizontales. Esto de redes horizontales ahí sí ya es muy diferente al occidental, porque en el occidental, decíamos, es vertical, piensas, deliberas y finalmente decides. Y aquí te está diciendo que es una estructura, un todo, y que tiene redes
horizontales, es decir, no tiene centro. No es interés de esta investigación al analizar ya eso, pues ya es el que le interesa, ahí viene la bibliografía, sino estudiar la relación que este hallazgo tiene cara a la educación, ya que si realmente la atención es configuradora de la conciencia, es sede de la tarea autoformadora. O sea, ahí sí nos hemos descuidado de un punto clave de la mente y hay que tomarlo en cuenta. De ahí su conexión con la educación. La atención, dicen ellos, es el umbral de la educación. Eso no lo dicen ellos, eso lo digo yo. Ellos no hablan de educación, por eso se los traigo, para que ustedes lo investiguen. La atención es el umbral de la educación porque es la actividad que permite el autodominio y la vida virtuosa. Es la actividad que se hace cargo discrecional de contenidos y funciones, pasándolos a la memoria, a la experiencia y a los deseos. Bueno, no sé si brincarme un poco, Beto. No me brinco. Bueno, las aportaciones de las estoy encantado. Bueno, es que luego si se aburren me dicen. Las aportaciones de las neurociencias en el campo de la atención tuvieron su origen. Aquí lo que yo hago es contarles a ustedes en las siguientes páginas cómo empezó en Occidente el tema de la atención, porque empezó por experimentos. Y pues un poquito para que sepan de qué se trata, ¿no? El primero fue Tigner, que consideró que la atención era uno de los tópicos claves en la nueva ciencia de la mente. Es el famoso tema que ustedes habrán oído en filosofía analítica, que todo es filosofía de la mente. Y que para hablar de filosofía formalizan y ponen premisas. Todo este tema de formalización son los analíticos y es el tema de la filosofía de la mente, para tener más claridad. Que ha sido una aportación metodológica muy buena, ya así como para abrazarla tampoco, pero sí es una aportación metódica que te permite argumentar con mayor claridad, ¿no? Entonces, ellos empiezan haciendo esto, lo sigue una pléyade después de científicos, ya no filósofos, como Hamilton, hijo Adriana, aquí tu pronuncia, yo al escribir dije que me diga Adriana, Wundt, Helmholtz, Fechner, ¿sí?, que se separaron del tema de la atención, quitaron el tema de la atención de la filosofía, estos tipos, y dijeron, no hay que plantear ese tema en la filosofía de la mente, no es un tema de filosofía, fue lo que ellos dijeron, no debe de haber epistemología en la filosofía, eso es un tema de psicología experimental. O sea, ¿qué fue lo que hicieron estos tipos? Al descubrir la importancia de la atención, la reducen al terreno orgánico. Ese fue el problema, y lo quitan de la filosofía. Ya la teoría del conocimiento les parece valorativa, normativa, a veces hasta en estadios mágicos, ¿no? Si hablas de que puedes estar inspirada, no, eso es para la poesía, no lo metas en la filosofía, etcétera, ¿no? Algunos autores como William James, contemporáneo de Tigner, y Thomas Reid, retomaron el tema desde una perspectiva teórica, pero el auge de las neurociencias los eclipsó. Actualmente solo estos budistas que fui mencionando, Jordan Ronganer y Sebastian Valls, Nicolás Bomarito, argumentan que la atención es un fenómeno al nivel del sujeto, de las creencias, las emociones, la intencionalidad y las decisiones. O sea, estos dicen, hay que regresarlo al tema de la filosofía. La mente es algo más. En concreto, Sebastian Valls sostiene que en el sujeto hay dos aspectos centrales de la psicología, del pensar. Los que él denomina que están dirigidos por otro, por ejemplo, aspectos cognitivos que siempre refieren al exterior. Cuando tú estás pensando, híjole, me dijo esto el jefe, ¿qué le digo? Le diré tal, eso es una atención, pero es una atención respecto de un fenómeno exterior. O cuando estás esperando que alguien venga, te platica alguien, pero estás volteando a ver si ya llegó el coche. Ese es otro tipo de atención, pero es una atención que Sebastian Valls llama atención dirigida por otro, porque refieren al exterior. Pero, dice, hay otros casos de atención que son autodirigidos. Estos son los que a ellos les interesan. Aquí mis alumnos, que ahora son sus profesores muy brillantes, dirían, claro, Virginia, es el tema de la inmanencia. Bueno, sí, pero ellos no lo conocen, Diego. Ellos no lo sabían.
Entonces, aspectos cognitivos autorreferidos, ¿no? Autodirigidos. Refieren estos aspectos de la atención a la propia interioridad. Cuando yo los oía a estos budistas decía, pues es el examen de conciencia. Es exactamente el examen de conciencia que se planteó desde el medievo, ¿no? Tú analizas si has estado violento, si hiciste, si lo haces respecto de otro, es hacia afuera, y si lo haces respecto de ti misma, por ejemplo San Agustín, pues es el tema de la interioridad, ¿no? ¿Cómo puedo ser más generoso? Y tal, etcétera. Dicho proceso, dicen ellos, está muy atado a la verbalización, pero hay otro tipo de atención dirigido a la mente del sujeto. Se trata de una reflexión sobre la conciencia, de la experiencia de la propia conciencia por introspección. Esta atención ya no es perceptual y su existencia se prueba si, por ejemplo, pensamos en alguna otra cosa mientras recibimos el regaño de la profesora. Y como decían mis hijos cuando eran adolescentes, que yo los oía en la bocina, no, me mató mi papá las calificaciones. ¿Y qué hiciste? Le di el avión y me fui. Me fui mentalmente. El niño seguía en el regaño. Pero la mente es capaz de irse, ¿no? Este es un primer dato de que la mente es inorgánica. No necesita, no está escuchando el sonido de la voz del padre. Lo que está haciendo es otra cosa que no tiene ningún dato exterior. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, otro ejemplo sería cuando reemplazamos eventos de nuestra propia vida, mientras alguien está exponiendo una lección frente a nosotros. También cuando seguimos automáticamente la trayectoria de una mosca en la ventana, al tiempo que observamos y ya llegaron por nosotros. Para Sebastián Valls, estos fenómenos que parecen perceptivos, no lo son en realidad. Y entonces, pues llega el gran hallazgo de que la mente no es el cerebro. Una observación que merece involucrarse en ocasión de la atención es su conexión con el placer y el dolor. Esto ellos no lo hacen. Uno de esos autores sí lo hace, ahora lo menciono, pero por ejemplo, Sebastián Valls no desarrolla este punto que a mí me parece que vendría a reforzar su tesis, pero hay autores como Nicolás Bomarito que sí lo consideran importante. Sin analizar las contribuciones de Bomarito, cuyo libro se llama Inner Virtue, Virtud Interior, que tiene como hilo conductor el placer y el dolor, puede decirse que el placer intensifica el sistema de representaciones que se da en la atención interior. La atención está muy unida a lo poético. Esto es algo que yo creo, ya a partir de ahorita, yo lo que intento hacer en esta exposición es decirles a ellos, oigan, sí hay contribuciones de Occidente sobre este tema. O sea, métanse a San Agustín y van a ver cómo este tema de la conciencia y de la interioridad es potentísimo. No por querer tirar la contribución budista, que me parece extraordinaria y diferente, y que hay que aprender ella también en la mente, muy valiosa, pero sí eso de pensar que solo se ve en el budismo la interioridad, bueno, entonces la atención está muy unida a lo poético, y también les quiero yo probar a ellos que ya desde los griegos se había planteado este tema. Ahora vamos a ver en dónde. Está comprobado, digo yo, que el cerebro fija más intensamente los mensajes deleitables. Lo que se prueba de que lo importante a la mente es lo que ellos dicen, el sistema de representaciones más que el objeto representado. Muchas veces, si te lo explican de modo deleitable, igual el contenido del mensaje ni era para tanto, pero eso ya te quedó fijado mejor. Pues toda la mercadotecnia y los anuncios son eso, ¿no? Para enseñarte un pésimo fraccionamiento te pone una guapísima con un carrazo, no sé, es la retórica de Aristóteles. Si tú das el mensaje deleitable, se fijará de mejor manera. Entonces es un tema para la educación clave. Educar tiene que ser interesante y divertido, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué más se puede profundizar. Prueba de ello es la definición aristotélica de educación. Esta definición para mí es el tesoro más grande. Educar es enseñar a alegrarse por lo debido y a entristecerse por lo contrario. ¿Qué nos está pasando ahorita a los mexicanos? Que estamos al revés. Nos da gusto
que se hunda el otro partido. Oye, pero se está hundiendo el país con lo que está haciendo. No, qué bueno. No, nos gozamos de la desgracia ajena. Esa es una perversión para la educación. Entonces Aristóteles pensaba que educar no era transmitir códigos de ética, tanta ideología, que por cierto nos dan el avión y se van, la atención la mandan para otro lado con su mente, son los reyes de cambiar de canal, sino que en cambio lo que hay que hacer es contagiar, alegrarnos por lo que se debe y entristecernos por lo contrario. Esa es la definición aristotélica. La frase implica que no se trata de educar con contenidos, ideas, significados y mensajes, pues eso es pura ideología lo que hacemos. Y querer controlar, por cierto. Que la educación está en el nivel de la frónesis, que es la prudencia. Entonces no es que tú pases conceptos, hemos cerrado ese camino, sino de hacernos cargo de los demás y de las situaciones que viven, y que este saber responda a cuestiones estructurales de la conciencia que se organiza atencionalmente. ¿Qué quiere decir que la conciencia se organiza atencionalmente? Que cuando tú conoces algo, lo que haces, la mente es selectiva, lo que haces es priorizar. Tú no agarras todo lo que te pasan de mensaje. Ahorita que me están oyendo, algunos a lo mejor están agarrando más el tema del placer porque les interesa el ámbito poético para la educación, otros están agarrándole la memoria, otros el de jerarquizar. Alguien pudo pensar que sí se educa con ideas y que hay que transmitirlas. Es decir, la mente selecciona, nunca es una mímesis completa, no recibe idéntico, selecciona. Esto es lo que descubren ellos. La educación tiene que ver con el placer y el dolor, porque dolerse del otro, ponerse en lugar del otro y preocuparse de no lastimar al otro es signo de civilidad, y la educación es tarea autoformadora y humanizante. De una persona virtuosa lo que se espera es que tenga hábitos atentivos, es decir, que atienda a ciertas cosas y que ignore otras, dejar pasar el error en el hijo. Muchas veces dejas pasarles 20 mentiras porque traes un objetivo mucho más importante, ¿no? No todo es el rigor y el, ¿no? Hasta que no, y casi que para que pida perdón lo amarras al otro, no te sirvió de nada, o sea, no tiene arrepentimiento. Espérate, no va por ahí. Entonces, la persona educada, virtuosa, atenta, no está juzgando a los demás, no se aprovecha de ellos, ni observa y juzga si son o no son virtuosos. Está con ellos, vean la diferencia. Te juntas, como dicen en Aguascalientes, no sé si aquí lo dicen. Allá te dicen, júntame, cuando les caes bien. Pues sí, te juntas. Y con el dolor del otro te juntas. Es la empatía, estar con el otro. Y se pone en lugar de ellos comprendiéndolos. Una persona así se aparta de un sistema de ideas cerrado. No es ideológica, eres capaz de ver a otros de otros credos o con no credo y sin embargo estar junto a él, te abres. No es ideológica, no impone sus criterios, se abre, se alegra por sus éxitos y se entristece por sus fracasos. En la poética, yo pongo, Aristóteles dice que el hombre adquiere sus primeros conocimientos a través de la mímesis. Este es el gran tratado de la poética de Aristóteles. Los primeros conocimientos es copiando, mimetizando, repitiendo. Por eso el ejemplo es tan importante en la educación. Pero ojo, el sentido aristotélico de mímesis no es nada más copiar o repetir, sino que seleccionas y eres atentivo, porque tú eliges qué repetir. O sea, un niño no repite todo lo que ve absolutamente. Elige repetir ciertas cosas y no otras. Elige y pone atención en ciertos actos, pues de acuerdo al criterio aristotélico, la representación de las acciones siempre implica intencionalidad. Aristóteles además dice que si al seleccionar lo que vas a representar, eso que seleccionas es deleitable, está atado al placer, se intensifica y se guarda mejor ese aprendizaje. Por eso para educar hay que ser divertidos, si no, no. Bueno,
ya traigo mala hoja. 15, 16, no, sí. No, está bien. Desde el inicio, los seres humanos atienden a ciertas cosas y declinan sobre otras. ¿Sí se dan cuenta de esto? El conocimiento selecciona. ¿Han oído ustedes hablar a una familia de 8 hermanos sobre los papás? Bueno, nosotros somos 8. Cada uno tiene una interpretación diferente de mis papás. Unos te dicen que eran durísimos, que con la mirada nos dominaba. Otros dicen que nunca nos pelaron. Otros dicen que demasiado control y todo el día con ellos. Pues cada quien, mucho es lo que percibes y lo que seleccionas. Quizás a ti te afectaban los eventos de cuando salían en la noche a las cenas, entonces sentías el abandono. Yo no, yo tenía un buen sueño, me dormía de golpe y nunca me enteré de aquello. Entonces, eso va, la mente selectiva y los sucesos nunca son idénticos, es el tema de la hermenéutica. Entonces hay que entender que no es que caigamos en relativismo, sino que de suyo la mente prioriza y conoce de manera aspectual, aspectos diversos. El signo más claro que tenemos de este capital simbólico, ya lo llamo simbólico porque no es un capital de dinero, todo lo que estoy hablando es una ganancia interior, ¿no? Es el placer o displacer, el placer a disgusto, de lo que sentimos por las acciones propias ajenas, placer que resulta de la experiencia autotransformadora. En el libro Inner Virtue, Nicolás Bomarito nos dice que de los placeres, fíjense lo que dice, el más relevantes al carácter moral, estamos viendo qué placeres son moralmente buenos para hablar de una educación recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este Bomarito dice que de los placeres más relevantes al carácter moral, el que ha recibido más tinta en la literatura filosófica occidental es el de, Adriana, por favor, pronuncia esto. Schadenfreude. ¿Sí? ¿Freude o Freud? Freude. Schadenfreude. Término cuyo significado es el placer ante la desgracia del otro. Pues sí, no puede haber una perversión educativa peor que alegrarte por la desgracia ajena. Y podemos pensar, bueno, eso qué distante está, pero yo veo los memes de ahora y hay unos que para hacerte reír te mandan a alguien cayéndose cojo y el otro siendo un pirurris que se burla de los de Morena y dices, bueno, pero estamos en el absoluto cinismo y la decadencia más terrible educativa, porque gozamos por la desgracia de los demás. O sea, el nivel actual del mexicano está denigrado, ¿no? Esto es el famoso Schadenfreude. Bomarito cita un pasaje de Schopenhauer, que es el que dijo esto, que dice Schopenhauer, en algún aspecto, el opuesto a la envidia es porque la envidia ya es un vicio, ¿no? Pero dice, lo opuesto a la envidia, o sea, todo el extremo peor de la envidia, es la maliciosa alegría por la desgracia de los otros. Yo no tengo el texto y por eso no se los puse porque perdí la referencia, pero yo tengo un caso peor de que lo leí una vez en literatura española, que era un marido que odiaba a su esposa y entonces la quería matar. Y planeó el crimen, el asesinato. Y la fue a matar cuando iba saliendo afuera de la misa de la mañana. Y dijo, no la mato porque viene de confesarse. Eso es mucho peor que que pone Schopenhauer. Porque ese es creer en la eternidad. Fíjense nada más que a mí me horrorizó eso, pero no encontré para poderlo citar. Dije, se los cuento verbalmente. Hamlet quiere matar al tío, pero lo dice con la misa. Ay, no, yo lo leí en un español, fíjate, era iberoamericano. ¿Es Hamlet? ¿Mejor? Seguro lo plagió a Shakespeare. Ok. No, porque es posterior a Shakespeare lo que yo leí, era literatura contemporánea. Bueno, es un sentimiento peor, no sé si a ustedes se les ocurre uno peor, pero qué perversión alegrarte de la desgracia ajena, ¿no? Entonces, dice Schopenhauer, pues sentir envidia es humano. Claro, es un vicio humano, está mal, pero está dentro de lo propio del ser humano.
pero deleitarse con una alegría tan maliciosa es perverso y diabólico. Y para la eternidad de peor lo de Hamlet, ¿no? Porque no solo quieres matar al otro, que ya es algo terrible humano, sino que quieres que pierda la eternidad. Necesitas mucha fe para creer en eso y mucha perversión para quererlo hundir. Es terrible, ¿no? Bomarito encuentra que Occidente se concentró en estudiar este término, ya no lo voy a decir Adriana, como el límite posible del sentir perverso. En cambio, la tradición oriental budista encuentra que no hay límite en los sentimientos humanos. Bueno, esta es otra cosa importantísima de su contribución de estos tipos. Los sentimientos no tienen límite, como que Occidente se ha ido por una moral de límites. A ver qué piensas, Beto, de mínimos, por ejemplo, los mandamientos, no matarás, pero de límites, ¿no? Yo siempre digo, ¿y por qué los pusieron en negativo y no en afirmativo los mandamientos? ¿Por qué todo no? Me lo explicó luego Benedicto, leyéndole un libro sobre él, que es muy sabio, el Papa Benedicto, que decía, es que la clave es la afirmación, pero la afirmación es la virtud excelsa, pero se empieza por entender desde dónde no puedes pasar, ¿no? Entonces es para la plebe como yo, el no. Que entiendas primero que no se vale y luego ya desarrollarás tu vida virtuosa, ¿no? Entonces, pero en cambio la tradición oriental lo que sí es muy bonito es que no te lo dan desde la prohibición. Encuentran que no hay límite en los sentimientos humanos y en este sentido se oponen al criterio occidental. Para ellos los sentimientos son inmensurables. Están en el terreno de la cualidad, no de la cantidad, entonces no les puedo poner limitación. Lo que tiene límite es pues, la materia, está determinada, lo cualitativo no. Son inmensurables, pues uno es capaz de alegrarse por la buena fortuna de los demás, sea que quienes la reciban tengan mérito o no lo tengan. Esta alegría simpatética, dicen ellos, involucra aspectos hedonistas, tal y como la atención de Schadenfreude. Pero en este caso se trata de sentimientos positivos. Bomarito cita un pasaje de Buda del siglo V que desarrolla el concepto de mudita. Es un concepto hindú que les va a encantar. Diciendo, alegrarse por mirar o escuchar acerca de una persona querida que está feliz, plena y jubilosa. ¡Qué bueno! ¡Qué excelente! Pero si su mejor amigo, si su persona más querida, dice Buda, fue feliz en el pasado, pero ahora ha caído en desgracia o tiene mala suerte, entonces uno puede aún sentir mudita, júbilo, alegría, al recordar su felicidad pasada, como que te diría, pero no te entristezcas, él tuvo una época maravillosa de gloria, concéntrate en esa felicidad de él, afírmalo desde eso que tuvo. O también puedes aprender y sentir mudita, dice Buda, diciendo, en el pasado él tuvo gran riqueza por mucho tiempo y estaba alegre. O puedes sentir mudita proyectando este aspecto hacia el futuro diciendo, y en el futuro él tendrá felicidad y éxitos similares, podrá ir en carruajes de oro, elefantes, caballos y demás, tendrá todo lo que busques, el desear el bien al otro, porque también le deseamos el mal al otro, y eso es lo que es algo es perverso en la educación. Por eso aquí lo que los quiero convencer, que la educación es de verdad aprender de alegrarnos por lo debido y entristecernos por lo contrario. La bronca de Occidente es que pues nos estamos alegrando por la muerte y entristeciendo por la vida, que es el tema del aborto, ¿no? Ya volvió a esperar, ¿no? O sea, no, estamos en el mundo al revés. Entonces, vamos a seguir. Bomarito enfatiza de este pasaje de mudita, no solo es del presente, porque ahí lo que ellos ven es que Buda no solo piensa que los sentimientos no solo son en presente, sino que también pueden ser de lo que todavía no es, desear el bien al otro. Podría decir, pero qué idiota, eso no es realismo, si el otro todavía no llega a aquella época, pero le deseo que cuando se case sea feliz, deseo que lo encuentre. ¿Me explico? Se puede sentir el bien no solo de lo concreto.
Porque dice la teoría budista que mudita es uno de los 4 abodes divinos y estados inmesurables. Es un sentimiento virtuoso, y aquí viene algo muy particular de estos tipos, que mudita no es un sentimiento voluntario, es decir, tú llegas a educar de tal manera que la persona, podríamos decir en nuestro lenguaje occidental, inconscientemente, sin buscarlo, ya sea capaz de alegrarse por las cosas buenas y entristecerse por las contrarias. Yo recuerdo, y seguramente a ustedes les pasó, de las cosas que realmente sí me castigaban en mi casa, es que si yo me llegué a burlar de la tristeza de alguien, o porque era muy gordo, o porque era muy torpe, o porque era tartamudo, eso sí eran cosas que realmente merecían una corrección, porque es enseñar al árbol a crecer derecho, ¿sí se dan cuenta? De lo que no podemos hacer, por ejemplo, es de la burla o de alegrarnos de la desgracia de otros. Ahora sí va Ahora siendo sí. momento de medir. Bien. Después de esto, yo lo que paso a hacer en mi siguiente texto es analizar cómo estos analíticos analizan el término mudita. Yo paso a analizar el concepto de la catarsis aristotélica y a decir que la catarsis es un recurso que tuvieron los griegos precisamente para esto, para enseñar a alegrarse por lo debido y a entristecerse por lo correcto. Estoy segura que los analíticos me refutarían estos tipos y dirían, sí, Virginia, pero eso es en la poética, y la poética es un tratado de ficción, es para hacer una tragedia, es una técnica artística, y nosotros estamos hablando de la interioridad del ser humano. Y yo lo que les contraargumentaría a ellos es que les diría, no, los griegos entendían que eso era interior, pero como el estado interior estaba subordinado al ético y al político, la vida suprema en los griegos era la vida de la polis, ellos encontraron que la tragedia era el medio por el cual los ciudadanos aprendían a alegrarse por lo debido y entristecerse por lo contrario. Y entonces yo diserto en las siguientes páginas sobre el concepto de catarsis y les demuestro que la catarsis griega era, y de verdad, cómo hay que llevar para educar no solo a los niños, a todo ciudadano. Lo que nos falta, y podría sonar muy burgués y frívolo, lo que nos falta a los mexicanos es mucho arte, mucha estética, porque si fuéramos al teatro y a las representaciones, sufriríamos la catarsis, aprenderíamos a sentir, a unirnos al héroe que cae en desgracia, o a unirnos con él y entristecernos junto con él, o alegrarnos por aquel héroe que finalmente logró triunfar ante tantos impedimentos. Entonces yo argumento que Occidente sí tiene un concepto que es la catarsis, y que la prueba de eso es la jamartía. La jamartía es un concepto griego en la poética que se traduce por hierro. Un ejemplo de hierro y catarsis, y con esto voy a dejar ya el término griego para adelantar, es, volvamos a Shakespeare porque es el grande para los dramas. En Romeo y Julieta, ustedes se acuerdan que, bueno, están enamoradísimos, les tienen prohibido, el monje, el fraile los va a ayudar y entonces les dice, se van a escapar y yo los voy a casar por la iglesia, no se preocupen, pero para que no te cachen, que Romeo te alcance después y nosotros vamos a inventar que yo te voy a ayudar a tal cosa. Y luego te mando a decir la estrategia de cómo vamos a fingir la muerte de Julieta. Pero aquí viene el hierro, para que me lo entiendan. Romeo es tan impetuoso, es algo que no es intencional. Él de suyo, su carácter es impetuoso. ¿Se acuerdan que se brinca por el balcón para verla y se mete a la fiesta que no debe? Él es impetuoso. Entonces, en vez de esperarse a que el fraile, el monje, le mande decir cómo va a ser la muerte de Julieta, se arranca en su caballo y cuando va en el caballo se cruza con el mensajero que viene a decirle que la estrategia es que Julieta se va a hacer la muerta y lo va a esperar en la tumba dormida, pero que no se preocupe, que es una pócima que luego ella va a despertar. Llega Romeo, se mete a la tumba, la ve, se vuelve loco porque está muerta. Entonces él lo que hace es
él es el que se clava el cuchillo, me parece, o alguien, ¿El sí, mismo? ella toma lo que quedó del veneno, se muere, se despierta Julieta y se clava ella el puñal de él. Bueno, pues eso son las tragedias, son trágicas. Entonces, la jamartía es eso que nos pasa a los seres humanos sin intención, inintencional, donde en nuestra vida moral se meten hierros, circunstancias impredecibles, en personas neutrales, dice Aristóteles, ni tan virtuosas que no te creas la historia, ni tan perversas que digas merece morir y que le pase aquello. Y eso es donde yo pruebo que Occidente tiene un punto en donde podemos hablar de la atención como interioridad cara a la educación. Y después de ese, analizo un pasaje difícil, donde analizo un texto que la revisión es del doctor José Alberto Rosa Hernández, donde lo que él hace es probar que en realidad Occidente ha hablado de una teoría de la abstracción en Aristóteles, que es propiamente tomista, pero no es de Aristóteles, lo demuestra José Alberto Ross con un análisis, y él habla de la fairesis, no como abstracción, sino como atención, como esa capacidad mental de seleccionar y separar lo que no te interesa y conocer el aspecto que te interesa y quedarte con la esencia. Entonces, ahí lo que yo pruebo frente a estos personajes es que también se habla de interioridad y de atención, pero de maneras diversas. Por ahí hablo también de los antiguos mexicanos, hablo un poquito de su teoría del floricanto, de cómo ellos lo que buscaban era sentir, y al final retomo, para entrar al tema de la llamada, que es mi último apartado, un texto del cual no he hablado para nada, que es la tradición educativa del cristianismo. Ya hablamos de la tradición budista, luego enfrento la tradición clásica griega, y al final pongo ejemplos de antiguos profetas y de cómo en los profetas hay un cambio radical que yo pongo apoyada en Richard Sorabji, un investigador de Oxford, que dice que en realidad el tema de la atención y de la conciencia en el cristianismo comenzó con las cartas de San Pablo. Porque San Pablo, ¿se acuerdan que es el predicador cristiano que le habla a los griegos? Entonces les tiene que explicar racionalmente, porque es el mundo de los gentiles. Y en sus cartas a los gentiles, San Pablo les habla de una voz interior, pero les dice que esa voz interior, la atención, la conciencia, esa voz interior, es una voz que es falible, y que entonces tenemos que confrontar siempre con los mandamientos, porque son las tablas perfectas de la ley. Y ahí yo pongo que el cristianismo, en lugar de tener un tema de atención interior, aunque tiene el tema de la conciencia indudablemente, el tema del cristianismo en la educación siempre va a poner la autoridad en una causa extrínseca y no en una causa interior. Y que este es un problema muy importante, porque ahí sí es contrapuesto con el budismo, y a que lo que nos lleva es a el tema de la trascendencia, por un lado, pero sí con una idea en donde el mensaje cambia radicalmente la educación, y eso fue lo que le pasó a Occidente, porque es un mensaje sobre el cual tú te tienes que adherir. Es decir, tú tienes una tabla de la ley, y esa tabla ya está escrita, la manda Dios, y tú te tienes que adherir a esa tabla para tener, porque la interioridad es falible, la conciencia falla, para tener claridad de un mensaje. Ahora, esta forma de interpretarlo es muy caricaturizada, porque en realidad la teología católica, la teología cristiana, lo que te dice es que no hay virtud, ni mérito, ni salvación, sino es con el uso también de tu libertad. No es por la libertad que te salvas exclusivamente, es todo el tema del pelagianismo y de la teoría de la salvación, pero sí necesitas haber puesto tu intención. Es decir, en la teoría, en la educación como llamada, que es la educación cristiana, sí importa la interioridad, que es el tema de la conciencia interior, pero es una interioridad que siempre tiene que ser confrontada con la autoridad divina.
y la autoridad divina y es una causa trascendente. Yo lo que hago al final es decir, y me voy a acercar ya a las conclusiones, Beto, es decir que aquí empiezo a cerrar, que sí se requiere un giro educativo en razón de los nuevos hallazgos de la filosofía analítica con los aportes del budismo, en el sentido de que si la atención es una estructura interior de la mente del sujeto, la educación se tiene que plantear mucho más como introspección y silencio. No quiere decir que exclusivamente, porque sería caer en el solipsismo budista, ¿no? Estado de home y que el mundo se caiga. No, nadie está planteando eso. Pero lo que sí estamos planteando es que tiene que vivir más una vida de interioridad. Piensen ustedes que esto, ¿dónde está mi celular? Aquí está el de Beto. Esto es la anti-interioridad, ¿no? El mundo del chat, del WhatsApp. A mí me ha unido con mis hermanos porque ya todos abuelos y casados, estamos muy separados. Aparece esta matraca del WhatsApp y pues 67 al día, ¿no? Entonces te enteras de quién chocó, qué le pasó, cómo le... Está muy bien, une, pero todo une en la absoluta exterioridad. O sea, y por eso los memes, los mexicanos, los peores de esto. Yo no creo que haya nadie con más cultura de meme y memeteca que nosotros. Y cómo los gozamos, y es que nos gusta la risa, ¿no? Al mexicano. Son los momentos que nos desestresan, es muy válido. Pero el problema es que hay una falta de interioridad, hay una falta de introspección que redunda en una falta de pobreza en la estructura atentiva. Y cuando tenemos pobreza en la estructura atentiva, el problema es una absoluta desinformación y falta de la jerarquía en los contenidos de nuestras tendencias, de nuestros afectos, de nuestros deseos, de nuestras emociones, y por otro lado, un descuido absoluto de sentir y sufrir rectamente, ¿no? Volver a la rectitud de las emociones, volver a la rectitud de los sentimientos y no tanto a los códigos y a los contenidos y a las ideologías. Y concluyo haciendo una referencia a Ana Ceci. No me quiero cerrar porque es tu especialidad. Ana Cecilia está haciendo una tesis doctoral brillante donde ha metido unos temas que a ver si luego les platicas al cerrar. Está muy metida en Ivan Illich y en temas de la Universidad de la Tierra, ya les contará. Y ahí lo que yo me meto al final es a decir, Ivan Illich, que fue un sacerdote austriaco que vivió en Cuernavaca, dejó la sotana, hizo unas críticas terribles contra el catolicismo, pero fue un tipo que si uno analiza los mensajes, fue un profeta de lo que estamos viendo ahorita en estas cuestiones, porque él decía que la perversión de la modernidad y de algunos grupos de la Iglesia Católica habían sido montarse a la modernidad, y lo que en el mundo tenía que ser asistencia sin cobro, ni pago ni contrato, ayudar al excluido y al más necesitado, lo habíamos vuelto con paga, lo habíamos vuelto un sistema de salud que no es para todos, lo habíamos visto una educación privada que cuesta o pública que nos quitan todo el dinero para financiarla, se la queda el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, y él hablaba siempre de una vuelta a la interioridad y al silencio. Entonces, no quiero dejar de cerrar con que este tema Occidente lo ha desarrollado de una manera brillante y que sí sería importante recuperar estos puntos para entender que el giro educativo consiste en que la educación se tiene que ver más como estructura que como paso de contenidos y mensajes. Muchas gracias.